las afueras de San Pedro de la Sierra, donde las últimas casas de piedra y adobe parecen querer esconderse entre la espesura de los pinos, vivía un hombre llamado Manuel. Antes de que el sol despuntara tras los riscos y tiñera de gris perla la oscuridad del valle, Manuel ya tenía los ojos abiertos. Se levantó de su jergón de paja sin hacer ruido, sintiendo el frío de la madrugada calar hasta los huesos. Un frío viejo y familiar que compartía con las paredes desnudas de su cabaña. Con movimientos lentos y respetuosos, se acercó a la palangana de cerámica despostillada. Rompió la fina capa de hielo que cubría el agua y se lavó la cara y las manos. El agua helada fue un despertar brusco para su cuerpo cansado, pero un bálsamo para su espíritu. Se secó con un trapo áspero y se volvió hacia el pequeño crucifijo de madera colgado en la pared oriental de la estancia. Se santiguó con devoción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, en el silencio sepulcral de la casa, ofreció su día al cielo. No pidió riquezas ni alivio, solo fuerzas para cargar la cruz de la jornada y pan para su mesa. Su oración no era una queja, sino un acto de gratitud por haber abierto los ojos un día más. María, su mujer, despertó al sentir su presencia en la penumbra. Era una mujer de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por el trabajo, pero en sus ojos guardaba una dulzura inagotable. Ella era el pilar que sostenía aquella casa cuando los vientos de la miseria soplaban fuerte. Se levantó, ajustándose el chal sobre los hombros, y se dirigió al hogar de leña. Sopló sobre las brasas dormidas de la noche anterior, hasta que una llama tímida cobró vida. No tanto para cocinar, pues la despensa estaba vacía, sino para calentar las 2 rebanadas de pan duro que guardaban como un tesoro. Cuando Manuel terminó sus oraciones, se sentó a la pequeña mesa de madera. María le sirvió el pan caliente y un jarro de agua. «Dios bendiga estos alimentos», murmuró ella, empujando su parte del pan hacia él. Manuel partió el trozo con cuidado y le devolvió la mitad con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Comamos, María. La gracia de Dios es grande, y mientras tengamos salud y nos tengamos el uno al otro, somos ricos, aunque el mundo no lo sepa». No eran palabras vacías. Manuel creía firmemente que la pobreza era una prueba pasajera y que la verdadera miseria era vivir sin fe. Masticaron el pan en silencio, saboreando cada migaja como si fuera un manjar de reyes. Al terminar, Manuel tomó su hacha, que descansaba junto a la puerta. El mango de madera estaba tan pulido por el uso que parecía una extensión de su propio brazo, y la hoja, aunque vieja, brillaba afilada, lista para la batalla diaria contra los robles y encinas del monte. «Me voy al monte, mujer», dijo, ajustándose la gorra. «Que la Virgen me ayude a encontrar buena leña hoy. Quizás, si el patrón del aserradero está de buenas, volvamos a tener aceite y harina esta noche». María se acercó, le alisó la camisa remendada y le besó la mejilla. «Vaya con Dios, Manuel. Él proveerá hoy como proveyó ayer. No pierdas la esperanza, que es lo único que no nos pueden quitar». Manuel salió de la cabaña. El aire de la sierra era cortante y puro. El pueblo aún dormía bajo una manta de neblina. Solo se veía el humo gris de alguna chimenea madrugadora y se escuchaba el ladrido lejano de un perro pastor. Sin mirar atrás, dirigió sus pasos hacia el sendero que se internaba en el bosque, su segunda casa, su fuente de vida y de fatiga. Caminó con paso firme, encomendándose a los santos. No sabía qué le deparaba el día, si sería una jornada de suerte o de penas, pero su corazón estaba tranquilo. El monte lo recibió con el susurro de las hojas y el crujir de las ramas. Manuel conocía cada sendero, cada claro y cada barranco.
Llegó a una zona donde los árboles viejos habían dejado caer ramas gruesas y secas, perfectas para la venta. Se quitó la chaqueta y comenzó a trabajar. El golpe seco del hacha contra la madera resonó en la soledad del bosque. Hachazo tras hachazo, el sudor empezó a correr por su frente, mezclándose con el polvo de la corteza. «Dame fuerzas, señor», repetía rítmicamente entre golpe y golpe. Las horas pasaron y el montón de leña creció. Era una buena carga, leña de encina, dura y seca, de la que arde lento y calienta mucho. Manuel se detuvo un momento para secarse el sudor y contemplar su trabajo con satisfacción. Aquella carga significaba cena caliente, significaba paz en la mirada de María. Pero la sierra es traicionera. De repente, el cielo azul se tornó de un gris plomizo. Nubes negras, cargadas de furia, coronaron las cumbres y bajaron rodando por las laderas como una avalancha oscura. Los pájaros callaron de golpe. El viento cambió, trayendo un olor a tierra mojada y electricidad. Manuel miró hacia arriba con preocupación. Intentó juntar la leña rápidamente para cubrirla, pero el cielo se abrió antes de que pudiera reaccionar. No fue una lluvia mansa, sino un diluvio. El agua caía con violencia, como si el cielo quisiera castigar a la tierra. Corrió a refugiarse bajo un pino centenario, arrastrando su fardo de leña, pero el agua se colaba por todas partes. En cuestión de minutos, el suelo se convirtió en un barrizal, y la leña, su preciada leña seca, se empapó por completo. La madera chupó el agua como una esponja, volviéndose pesada, oscura e inservible para el fuego inmediato. Manuel se dejó caer sentado bajo el árbol, viendo cómo el aguacero arruinaba el esfuerzo de toda la mañana. El frío de la lluvia le caló la camisa, pero más frío sentía el corazón. Nadie compraría leña mojada. Nadie. Eso significaba volver a casa con las manos vacías, ver la mesa sin pan y los ojos de María intentando disimular el hambre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la resignación se quebraba. Golpeó el suelo con el puño y bajó la cabeza, derrotado. «Señor, señor», susurró con la voz quebrada por la angustia. «¿Por qué me pruebas tanto? Solo quería el pan de hoy». Allí quedó, solo, bajo la tormenta implacable, sintiéndose el hombre más desdichado de la sierra. Mientras Manuel permanecía encogido bajo el viejo pino, con la cabeza entre las manos y el corazón anegado por la desesperanza, notó una sombra moverse entre la cortina de agua. Alzó la vista, esperando ver quizás a algún pastor perdido o a otro leñador corriendo hacia refugio. Pero lo que vio lo dejó inmóvil. Caminando con paso sereno por el sendero embarrado, se acercaba un anciano. Tenía una barba blanca como la espuma del río y vestía un hábito sencillo de lana parda, semejante al de los peregrinos antiguos que cruzaban la sierra camino a los santuarios. Lo más extraño no era su presencia allí, en mitad del temporal, sino la calma que irradiaba. Aunque la lluvia caía a cántaros, el hombre parecía caminar dentro de una burbuja de paz, ajeno al furor de los elementos. El anciano se detuvo frente a Manuel. Sus ojos, profundos y claros, brillaban con una luz que no parecía de este mundo, una luz que calentó el aire helado alrededor del leñador. «¿Por qué tanta tristeza en tu rostro, buen hombre?», preguntó el peregrino con una voz que sonaba grave y antigua, como el tañer de una campana lejana. «¿Acaso dudas de la misericordia que cae del cielo?». Manuel se puso en pie torpemente, quitándose la gorra por respeto. Señaló con mano temblorosa el montón de leña empapada a sus pies. «Perdone, padre», dijo con voz ronca, «pero ¿qué misericordia hay en esto? Mire mi trabajo. Esta leña era el pan de mi esposa para hoy. Ahora está calada hasta el centro. No sirve para encender fuego,
solo sirve para pudrirse. Nadie comprará leña mojada en el pueblo. Hoy volveré a casa con las manos vacías y el hambre como única compañía. El anciano sonrió levemente, una sonrisa que transmitía una bondad infinita. ¿Y quién dice que nadie la comprará? Yo te la compro. Manuel abrió los ojos como platos. Pensó que el viejo se burlaba de él o que quizás había perdido el juicio por la edad. ¿Usted? Pero señor, no me ha entendido. Esta madera no vale nada ahora. Pesa el doble y no arderá hasta dentro de una semana de sol. No puedo venderle algo que no sirve. Mi conciencia no me lo permite. Sería como robarle. El peregrino asintió lentamente, complacido por la respuesta. Tu honestidad vale más que la madera seca, hijo. Pero insisto, necesito esa leña tal y como está, con el agua de la tormenta. Dámela. Sin esperar respuesta, el anciano metió la mano en el pliegue de su hábito y sacó 3 monedas de plata. Brillaron en la penumbra del bosque nublado con un resplandor puro. Tomó la mano callosa y sucia de Manuel y depositó en ella las monedas. Eran pesadas, monedas antiguas, de las que ya no se veían, suficientes para vivir holgadamente durante semanas. Toma. Esto es por tu leña y un poco más por tu honradez, dijo el anciano, cerrando los dedos de Manuel sobre el tesoro. Y recuerda esto. No maldigas nunca la nube negra, pues a veces es la que trae el agua más pura para limpiar el alma. Antes de que Manuel pudiera articular palabra, aturdido por el tacto frío de la plata y el calor de aquellas palabras, el anciano se dio la vuelta. «Espere, señor», gritó Manuel, dando un paso adelante. «La leña. No se la ha llevado. ¿Cómo se la envió?» Pero cuando Manuel parpadeó para limpiarse las gotas de lluvia de las pestañas, el sendero estaba vacío. El anciano había desaparecido entre la niebla y los troncos de los árboles tan misteriosamente como había llegado. No había huellas en el barro, solo el sonido monótono de la lluvia golpeando las hojas. Manuel se quedó allí, petrificado, apretando las monedas en su puño hasta hacerse daño. Miró al cielo, donde las nubes empezaban a abrirse tímidamente, dejando pasar un rayo de luz pálida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero no era de frío. Comprendió que aquel no había sido un encuentro cualquiera. «Gracias», susurró al viento. «Gracias, Dios mío». Recogió sus cosas con un vigor renovado. Sus pies, antes pesados por la derrota, ahora parecían tener alas. Bajó el monte casi corriendo, sin sentir el barro ni el cansancio. Cuando llegó a la cabaña, empujó la puerta con ímpetu. María, que estaba remendando una camisa junto a la ventana, se sobresaltó al verlo llegar tan pronto y sin la carga. Al ver su cara, pálida pero radiante, se llevó una mano al pecho. «Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Estás herido?», preguntó alarmada. Manuel negó con la cabeza, sin poder hablar, y abrió la mano sobre la mesa. Las 3 monedas de plata cayeron sobre la madera con un sonido tintineante que llenó la pequeña estancia. María las miró, luego miró a su marido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Manuel le contó todo. La tormenta, la desesperación, y el anciano que apareció de la nada. María escuchaba con las manos juntas, como en oración. «Es un milagro, Manuel», dijo ella con voz temblorosa. «Dios no nos ha olvidado. Ese hombre debía ser un ángel o un santo enviado para probarnos». Aquella tarde, la chimenea de la cabaña no ardió con leña nueva, pero el corazón de sus habitantes ardía de gratitud. Manuel bajó al pueblo y compró un saco de harina, una garrafa de aceite, algo de carne salada y unas velas para el altar de la casa. Esa noche, cenaron como no lo habían hecho en años. El pan estaba tierno y caliente, y la sopa tenía sustancia. Pero lo que más les llenaba no era la comida,
sino la certeza de que, en medio de la soledad de la sierra, alguien allá arriba velaba por ellos. Mientras la lluvia terminaba de caer fuera, dentro de la cabaña reinaba una paz sagrada, comprada con la moneda de la honradez. Al día siguiente, la luz del amanecer entró por la ventana con una claridad distinta, como si el mundo se hubiera lavado la cara tras la tormenta. Manuel despertó con el eco de la dicha aún resonando en su pecho. Miró hacia la mesa. Allí seguía el resto de la comida comprada y el cambio de las monedas de plata. No había sido un sueño. Rezaron sus oraciones matutinas con más fervor que nunca, dando gracias a la divina providencia. Sin embargo, cuando Manuel tomó su hacha y salió al fresco de la mañana, un pensamiento extraño, ajeno a su naturaleza, cruzó por su mente como una sombra rápida de gavilán. Caminaba por el sendero habitual cuando el murmullo del arroyo, crecido por las lluvias de ayer, llamó su atención. Se detuvo en la orilla, mirando el agua cristalina correr entre las piedras. Y allí, en la soledad del monte, la tentación le susurró al oído con voz dulce y engañosa. Aquel santo varón pagó por leña mojada, y pagó en plata. Pensó Manuel. Dijo que la quería así. ¿Por qué fatigarme esperando otra tormenta? Podría cortar la leña ahora, sumergirla en este arroyo hasta que pese como el plomo y esperar a que pase. Si me da 3 monedas cada vez, en un mes seríamos los amos del valle. La idea se arraigó con fuerza. Manuel se vio a sí mismo con botas nuevas de cuero, imaginó a María con un mantón de seda para los domingos y su cabaña convertida en una casa de 2 pisos con balcones a la plaza. Solo tenía que mojar la leña. Era tan fácil, nadie lo sabría. Al fin y al cabo, el anciano la pidió mojada, ¿no? Manuel levantó el hacha, listo para cortar unas ramas bajas y tirarlas al agua. Pero entonces, su mano se detuvo en el aire. El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho. Miró su reflejo en el agua y sintió una vergüenza profunda, un calor que le subió por el cuello hasta las orejas. «Va de retro», exclamó en voz alta, espantando el pensamiento como si fuera una mosca molesta. ¿En qué estoy pensando, Dios mío? ¿Acaso quiero pagar la caridad con engaño? Comprendió de golpe la trampa de su propia codicia. La leña de ayer se mojó por voluntad del cielo, y su ganancia fue premio a su desgracia aceptada con paciencia. Mojarla hoy con sus propias manos sería una estafa, una mentira sucia. Sería robarle a un anciano bondadoso y, peor aún, manchar su propia alma. Prefiero comer sopas de ajo toda mi vida, con la conciencia tranquila, que vestir seda comprada con mentiras, se dijo con firmeza. Sacudió la cabeza para despejarse y se alejó de la orilla del arroyo. Para expiar aquel mal pensamiento, decidió trabajar más duro que nunca. Subió a lo más alto de la ladera, donde el sol pegaba fuerte y la madera estaba más seca y curada. Trabajó sin descanso, eligiendo solo los mejores troncos, limpiándolos de nudos y maleza. Cuando el sol estaba en lo más alto, Manuel tenía lista una carga de leña magnífica, seca, aromática y perfectamente apilada. Se sentó a descansar, secándose el sudor, sintiéndose limpio por dentro. Fue entonces, en el silencio del mediodía, cuando la figura del peregrino apareció de nuevo entre los árboles. Caminaba despacio, apoyado en un bastón de avellano, con esa misma aura de misterio que lo envolvía todo. El anciano se detuvo frente a la pila de leña y luego miró a Manuel a los ojos. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer los secretos más escondidos del corazón del leñador. «Hoy tu leña está seca, hijo», dijo el peregrino con una sonrisa leve. Manuel se levantó y se quitó la gorra, sosteniendo la mirada del anciano con humildad, pero sin miedo.
Sí, padre. Hoy el sol ha sido generoso y mis brazos han trabajado con verdad. Esta es la mejor leña del monte, seca y lista para el fuego. El anciano asintió despacio, complacido. Has hecho bien. La tentación es un camino fácil que lleva al barranco. Pero tú has elegido el sendero empinado de la honradez. Ese es el que lleva a la cima. Manuel sintió un escalofrío. ¿Acaso el anciano sabía lo que había pensado junto al arroyo? La honradez es una carga pesada a veces, Manuel, continuó el peregrino. Pero su fuego calienta el alma mejor que cualquier leña. Ahora, escúchame bien. Soy un hombre viejo y mis piernas ya no son lo que eran. Tengo que cruzar el bosque de las ánimas antes de que caiga la noche y temo a la soledad del camino. ¿Serías tan amable de acompañarme un trecho? Manuel miró hacia donde señalaba el anciano. El bosque de las ánimas era la parte más oscura y espesa de la sierra, un lugar de barrancos profundos y sombras largas, donde decían que los lobos y los bandoleros acechaban a los incautos. Ir allí significaba dejar su leña, su trabajo del día, y arriesgarse a volver de noche. Pero miró al anciano, que lo había salvado de la miseria el día anterior, y recordó la lección que acababa de aprender sobre la gratitud y el deber. No tenga miedo, padre, respondió Manuel con decisión, dejando su hacha y su fardo apoyados en un árbol. Yo iré con usted. No dejaré que camine solo. Mi leña puede esperar, el prójimo no. El anciano sonrió, y en sus ojos brilló una chispa de orgullo. Entonces vamos, hijo. El camino es largo, pero quien camina con fe nunca se pierde. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que presagiaba la noche, cuando Manuel y el anciano se adentraron en el bosque de las ánimas. Aquel lugar tenía mala fama en toda la comarca. Decían los viejos del pueblo que allí los senderos se borraban solos y que los silbidos del viento no eran aire, sino lamentos de antiguos viajeros perdidos. Manuel caminaba delante, abriendo paso entre la maleza espesa, con los sentidos alerta como un animal acechado. Cada crujido de una rama seca le hacía girar la cabeza, pero el peregrino le seguía con una calma sobrenatural, apoyando su bastón rítmicamente contra las piedras sin mostrar el menor signo de fatiga o temor. A medida que avanzaban, los pinos se volvieron más altos y tupidos, entrelazando sus copas hasta ocultar casi por completo la primera estrella de la tarde. La oscuridad cayó sobre ellos como un manto pesado. El aire se volvió frío y el silencio del monte solo era roto por el ulular lejano de un búho. ¿Falta mucho, padre?, preguntó Manuel en un susurro, sintiendo que la nuca se le erizaba. La distancia es corta cuando la compañía es buena, hijo. Sigue con fe, respondió el anciano con voz serena. De repente, al cruzar un recodo del camino junto a un viejo barranco, 3 sombras se despegaron de la oscuridad de los troncos. Eran 3 hombres de aspecto feroz, vestidos con harapos de cuero y pañuelos sucios al cuello. Sus rostros, curtidos por la intemperie y el vicio, reflejaban la crueldad de quien ha olvidado el temor de Dios. «Alto ahí», bramó el más corpulento de los 3, que parecía ser el cabecilla, mientras sacaba de su cinto una navaja albaceteña de hoja larga que brilló con malicia bajo la escasa luz de la luna. Los otros 2 rodearon rápidamente a los viajeros, cortándoles cualquier vía de escape. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo uno de ellos con una risa burlona que mostraba unos dientes podridos. «Un leñador muerto de hambre y un viejo fraile. Poca fortuna para una noche tan fría». «Vaciad los bolsillos», ordenó el jefe, escupiendo al suelo. «Y rápido, si no queréis que os abramos en canal aquí mismo y dejemos vuestras tripas para los cuervos».
Manuel sintió que la sangre se le helaba en las venas. No llevaba nada encima, ni las monedas de plata de ayer, ni siquiera el hacha que había dejado atrás. Pero al mirar al anciano, tan frágil e indefenso, un calor repentino le subió desde el estómago. El miedo desapareció, reemplazado por un instinto protector feroz. Sin pensarlo 2 veces, Manuel dio un paso al frente, interponiéndose entre las navajas y el peregrino. Abrió los brazos en cruz, ofreciendo su propio pecho como escudo. ¡Atrás!, gritó Manuel con una voz que sorprendió incluso a los bandidos. No tengo nada que daros. Soy pobre como las piedras. Pero a este anciano no lo toquéis. Es un hombre de Dios. ¿Y a nosotros qué nos importa tu Dios?, replicó el bandido, acercando la punta de su navaja al cuello de Manuel. Si no hay dinero, habrá sangre. Apártate o mueres tú primero. Manuel no se movió. Cerró los ojos, encomendó su alma a la Virgen y se preparó para sentir el acero frío rasgar su piel. Matadme a mí si queréis, dijo con firmeza, pero dejad que el anciano siga su camino. Esa es mi única condición. Los bandidos se miraron entre sí y soltaron una carcajada siniestra. El jefe alzó el brazo para asestar el golpe fatal. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Manuel sintió una mano ligera posarse sobre su hombro, una mano que pesaba como una pluma pero transmitía la fuerza de una montaña. El peregrino avanzó suavemente, apartando a Manuel con delicadeza, y se plantó frente a los malhechores. El anciano no levantó el bastón, no gritó. Simplemente alzó la vista y clavó sus ojos en los del jefe de los bandidos. En la oscuridad del bosque, los ojos del peregrino parecieron encenderse con un fuego blanco, terrible y puro. Su figura, antes encorvada y frágil, pareció crecer hasta tocar las copas de los árboles, irradiando una autoridad que no pertenecía a este mundo. No era magia. Era la majestad de la santidad ante la cual el mal no puede sostenerse. «Fuera de aquí», dijo el anciano. Su voz no fue un grito, sino un trueno sordo que retumbó en las entrañas de la tierra. «No volváis a manchar estos caminos con vuestra maldad». El terror, un terror absoluto y primitivo, se apoderó de los bandidos. El jefe soltó la navaja, que cayó al suelo con un tintineo metálico. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto a la mismísima muerte o al arcángel justiciero. Temblando de pies a cabeza, incapaces de sostener aquella mirada divina, dieron media vuelta y huyeron despavoridos, tropezando entre la maleza, perdiéndose en la negrura de la noche como alimañas espantadas por la luz. El silencio volvió al bosque, más profundo que antes. Manuel, que había caído de rodillas por la impresión, miraba al anciano con la boca abierta. La luz en los ojos del peregrino se había desvanecido, y volvía a ser el dulce anciano de barba blanca apoyado en su bastón. El peregrino se volvió hacia Manuel y le tendió la mano para ayudarle a levantarse. «Has pasado la prueba del valor y el sacrificio, Manuel», dijo con ternura. «Estabas dispuesto a dar tu vida por un desconocido. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos». Manuel, aún temblando, besó la mano del anciano. «Padre, ¿quién es usted?» Esos hombres parecían haber visto al demonio. Vieron su propia conciencia, hijo. Y eso es lo que más aterra al malvado. Pero tú tienes un corazón de oro puro, y el oro puro merece ser recompensado. El anciano metió la mano en su saquillo de lana. «Ya estamos cerca del final de mi camino, pero antes de separarnos, tengo algo para ti. No son monedas de plata esta vez. Es algo mucho más pequeño, pero si tienes fe, será mucho más grande». Bajo la luz de la luna que por fin asomaba entre las nubes,
El peregrino depositó 3 pequeñas semillas negras en la palma de Manuel. Manuel miró las 3 semillas que descansaban en la palma de su mano. Eran pequeñas, oscuras y duras como perdigones de hierro, pero al tacto desprendían un calor extraño, como si guardaran un rescoldo de fuego en su interior. «Tómalas, hijo», dijo el peregrino, cerrando suavemente los dedos de Manuel sobre ellas. «No son monedas para gastar hoy, sino esperanza para sembrar mañana. Vuelve a tu casa y plántalas en la tierra buena de tu huerto. Riégalas con agua limpia y, sobre todo, cuídalas con la misma fe con la que rezas el Ángelus cada tarde». Manuel levantó la vista para agradecerle, con 1000 preguntas agolpándose en su garganta. Quería saber de dónde venían, qué fruto darían y, sobre todo, quién era realmente aquel anciano que detenía a los malvados con la mirada. «Padre, yo no sé cómo pagarle», empezó a decir. Pero el peregrino alzó una mano para detenerlo. «La gratitud se paga con obras, no con palabras. Vete ahora, Manuel. Tu esposa te espera y la noche es cerrada. La luz que llevas en el alma te guiará». El anciano señaló hacia el sendero que bajaba al valle. Manuel dio unos pasos en esa dirección, obediente, pero la curiosidad le pudo. Se giró una última vez para ver al santo varón. Sin embargo, el sendero estaba vacío. La luna iluminaba el camino de piedras blancas y los troncos de los pinos, pero del peregrino no quedaba ni rastro, ni huella, ni sombra. Solo el silencio inmensamente pardo de la sierra. Manuel se santiguó. Besó su mano cerrada donde guardaba las semillas y emprendió el regreso. Caminó rápido, sin miedo a la oscuridad ni a los lobos, sintiendo una paz que le escudaba el pecho. Cuando llegó a la cabaña, María estaba en la puerta, con un candil en la mano y el rostro demudado por la angustia. Al verlo aparecer sano y salvo, corrió a abrazarlo, soltando el llanto que había contenido durante horas. «Ay, Manuel, pensé que el monte te había tragado», sollozó ella. Ya al calor del hogar, mientras compartían un caldo caliente, Manuel le contó lo sucedido. El encuentro con los bandoleros, el valor que no sabía que tenía y el poder milagroso del anciano. Al final, abrió la mano y dejó caer las 3 semillas sobre la mesa de madera. Rodaron con un sonido metálico, inusual para unas simples simientes. María las observó con escepticismo, pero luego miró a los ojos de su marido y vio en ellos una verdad inquebrantable. «Si ese hombre de Dios te las dio, Manuel, es porque son benditas», dijo ella con convicción. «Mañana mismo prepararemos la tierra». Al amanecer, antes incluso de que cantara el gallo, el matrimonio salió al pequeño corral trasero de la casa. Era un pedazo de tierra pobre, lleno de piedras y malas hierbas. Con paciencia infinita, Manuel limpió el terreno, sacó los guijarros y removió la tierra hasta dejarla suelta y suave. María trajo agua del pozo, clara y fresca. Hicieron 3 pequeños agujeros en nombre de la Santísima Trinidad. Manuel depositó una semilla en cada uno y las cubrió con ternura, como quien arropa a un niño. María regó la tierra y ambos se arrodillaron allí mismo, sobre el barro, para rezar un Padre Nuestro, pidiendo al cielo que bendijera aquella siembra misteriosa. Pasaron los días. Manuel seguía subiendo al monte a por leña, y María seguía con sus labores. Pero cada mañana y cada tarde, lo primero que hacían era visitar el huerto. Durante 6 días, la tierra permaneció muda, pero al 7º día, un domingo luminoso, sucedió el prodigio. Cuando salieron al corral, se quedaron petrificados. Donde antes no había nada, ahora se alzaban 3 arbustos que habían crecido con una rapidez sobrenatural, alcanzando ya la altura de la cintura de Manuel. Pero no eran plantas de este mundo.
Sus tallos no eran de madera marrón, sino de un color oscuro y brillante, como el bronce antiguo. Sus hojas no eran verdes, sino plateadas, y brillaban bajo el sol de la mañana como si hubieran sido forjadas por el mejor platero de Sevilla. El viento movía las ramas y las hojas chocaban entre sí produciendo un sonido cristalino, un tintineo musical y delicado que llenaba el aire. «Virgen Santa», susurró María, llevándose las manos a la boca. Y entonces, ante sus ojos atónitos, los capullos que colgaban de las ramas comenzaron a abrirse. No eran rosas ni claveles. Al desplegarse los pétalos, revelaron su verdadera naturaleza. Eran flores de oro macizo, pesadas, puras, resplandecientes. 3 flores en cada arbusto, brillando con una intensidad que hacía daño a la vista. Manuel se acercó temblando. Extendió la mano y tocó una de las flores. Estaba fría y dura. Era oro, oro de ley. «Es el premio, María», dijo Manuel con la voz ahogada por la emoción. «Es el premio a la fe y a la honradez. El anciano no nos dio dinero para gastar, nos dio una fuente de vida». Cayeron de rodillas, llorando de alegría y temor, pues sabían que aquel regalo era demasiado grande para unos simples campesinos. No era solo riqueza, era una prueba palpable de que la providencia existía y habitaba en su propio patio. Aquel día, el viento de la sierra no solo movió los pinos, sino que hizo cantar a los árboles de plata y oro en el patio de Manuel. Una melodía de riqueza que pronto cambiaría sus vidas y las de todo el pueblo de San Pedro, para bien o para mal. Con manos temblorosas, pero llenas de determinación, Manuel cortó la primera flor de oro. El tallo metálico se dio con un chasquido limpio bajo la hoja de su navaja. Pesaba en su mano mucho más que cualquier leña que hubiera cargado jamás. No se la quedó para mirarla, ni la escondió bajo el colchón. Manuel sabía que el oro guardado es vanidad, pero el oro compartido es bendición. Bajó a la ciudad grande, al valle, donde un viejo platero examinó la pieza con lupa y casi se cae de espaldas. «¡Por todos los santos!», exclamó el artesano. «Llevo 40 años fundiendo metales y jamás vi un oro de tanta pureza. Esto no tiene mezcla ni mancha. Es oro virgen, como el de las custodias antiguas». Manuel no pidió lujos a cambio. Con el dinero de aquella única flor, compró 2 carretas llenas de sacos de harina blanca, garrafas de aceite de oliva, tocino, legumbres y telas de abrigo. Regresó a San Pedro de la Sierra no como un señor, sino como un padre que vuelve a casa cargado de regalos. Repartió la comida entre las viudas, los ancianos que vivían solos y las familias a las que el invierno había golpeado con dureza. «Tomad, vecina», decía mientras descargaba un saco de harina en el portal de la vieja tía Juana. «Dadle gracias a Dios, que no se olvida de los pobres». Aquella noche no hubo una sola chimenea fría en el pueblo. El olor a pan recién horneado y a guiso caliente inundó las callejuelas empedradas, espantando la tristeza habitual de la escasez. Con el tiempo, Manuel y María arreglaron su casa. No levantaron un palacio, pues la ostentación les parecía pecado. Simplemente cambiaron el techo de paja por tejas rojas y firmes, blanquearon las paredes con cal viva y pusieron una puerta de roble robusta que siempre estaba abierta para quien necesitara un plato de sopa o una palabra de aliento. Construyeron también un pequeño oratorio en el patio, frente a los arbustos milagrosos, para no olvidar nunca de dónde venía su fortuna. Pero la prosperidad, cuando llega de golpe, despierta 2 cosas: la gratitud en los humildes y la bilis en los soberbios. En la colina más alta, dominando el pueblo con su sombra, se alzaba la casona de don Ramiro. Era el cacique de la comarca, dueño de tierras, olivares y ganados. Don Ramiro era un hombre de cuello grueso y mirada torva,
acostumbrado a que los campesinos se quitaran la gorra y bajaran la vista a su paso. Creía que la riqueza era un derecho de sangre, exclusivo de su linaje, y que los demás habían nacido solo para servirle. Desde su balcón de hierro forjado, don Ramiro observaba con creciente irritación el humo que salía de la chimenea de Manuel. Le habían llegado las noticias. El leñador, el que ayer pedía fiado, ahora repartía comida y vestía a su mujer con lana nueva. «Es imposible», gruñó don Ramiro, golpeando la barandilla con su fusta. «Un hombre no pasa de la nada a la abundancia sin mancharse las manos. Ese leñador trama algo». La envidia comenzó a carcomerle las entrañas. No soportaba la idea de que un nadie tuviera más oro que él. Llamó a su capataz, un hombre servil y de lengua viperina, y le dio instrucciones precisas. «Baja a la taberna, ve a la plaza, habla con las lavanderas, siembra la duda. Quiero saber de dónde saca el dinero. Y si no lo sabemos, invéntalo». Como una mala hierba, los rumores comenzaron a brotar en San Pedro. Al principio eran susurros, pero pronto se convirtieron en habladurías venenosas. Dicen que encontró un tesoro de los antiguos moros y se lo quedó sin dar parte a la corona. Murmuraba uno en la taberna entre trago y trago de vino. «¿Qué va?», replicaba otro, bajando la voz. «Dicen que por las noches se le ve hablando con sombras en el monte, que ha hecho un pacto con el maligno a cambio de riqueza. Ese oro está maldito, ya veréis». «O quizás es un bandolero», añadía una vieja envidiosa en el lavadero. «¿Quién sabe qué hace realmente cuando dice que va al bosque? A lo mejor roba a los caminantes». Las miradas en el pueblo empezaron a cambiar. Donde antes había sonrisas francas y agradecimiento, ahora Manuel notaba recelo. Algunos cruzaban la calle para no saludarle. Otros aceptaban su ayuda con los ojos bajos, como si temieran que el pan que les daba estuviera envenenado. Manuel sentía el peso de esas miradas más que el de los sacos de leña. Una tarde, sentado junto a la ventana, vio pasar a don Ramiro a caballo. El cacique se detuvo un instante frente a su casa y le lanzó una mirada de desprecio tan puro, tan gélido, que Manuel sintió un escalofrío. «Se ha perdido la paz, María», dijo Manuel con tristeza cerrando el postigo. «Antes éramos pobres, pero dormíamos tranquilos. Ahora tenemos oro, pero nos rodean los lobos. La envidia de don Ramiro ha envenenado el pozo del pueblo». María, que estaba remendando un mantel, dejó la aguja y se acercó a él. Le puso una mano en el hombro, firme y cálida. «No te aflijas, Manuel. Esto también es una prueba. Dios nos probó con la falta de pan, y ahora nos prueba con la sobra de envidia. ¿Acaso importa lo que diga don Ramiro si nuestra conciencia está limpia ante el Altísimo? El oro puede oxidarse o perderse, pero la caridad que has hecho ya está escrita en el cielo». «Lo sé, mujer, lo sé», suspiró él. «Pero duele ver cómo el corazón de los hombres se tuerce. Temo que tanta habladuría traiga desgracia». Y no se equivocaba. El verano llegó seco y caluroso, con un viento solano que resecaba la tierra y encendía los ánimos. La tensión en el pueblo se podía cortar con un cuchillo, y en la casona de la colina, la envidia de don Ramiro seguía acumulándose como leña seca, esperando una chispa. Aquel agosto trajo consigo un viento solano que parecía soplar directamente desde la boca de un horno. El aire pesaba, cargado de polvo y de un calor seco que agrietaba los labios y ponía los nervios de punta. Durante el día, el sol castigaba la tierra sin piedad, volviendo la paja de los techos y la madera de los vigas tan secas como la yesca. Durante la noche, el calor no daba tregua, y los perros aullaban a la luna roja con una inquietud que contagiaba a los hombres. San Pedro de la Sierra dormía un sueño inquieto. En la casona de don Ramiro,
Las ventanas estaban cerradas a cal y canto para guardar el fresco, pero en las casas humildes del pueblo, la gente dormía con las puertas abiertas, buscando cualquier brizna de aire. Nadie supo nunca cómo comenzó. Quizás fue una chispa saltada de un hogar mal apagado, o un candil volcado por el viento, o tal vez la propia sequedad de la tierra que no aguantó más el tormento del sol. Pero a medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio del valle. ¡Fuego! ¡Fuego en las eras! El grito fue seguido por el tañer frenético de la campana de la iglesia. No era el toque pausado del ángelus ni el triste doblar de difuntos. Era el toque a rebato, rápido, desacompasado, urgente, el sonido del pánico puro. Manuel y María saltaron de la cama al mismo tiempo. Al asomarse a la ventana, el espectáculo que vieron les heló la sangre a pesar del calor. El cielo nocturno había desaparecido, devorado por un resplandor anaranjado y violento. Lenguas de fuego, avivadas por el viento maldito, saltaban de tejado en tejado con la agilidad de demonios sueltos. El crujido de la madera al partirse sonaba como disparos en la noche. «Virgen del Carmen, ampáranos», gritó María, llevándose las manos a la cabeza. Manuel no perdió un segundo. Se vistió a tientas, cogió 2 cubos de metal y corrió hacia la puerta. «Quédate aquí, María. Nuestra casa está alejada. El fuego no llegará si el viento no cambia. Voy a ayudar». Al salir al exterior, el aire era irrespirable. El humo acre lo envolvía todo, picando en los ojos y la garganta. Manuel corrió hacia el corazón del pueblo, donde el infierno se había desatado. La escena era dantesca. Hombres, mujeres y niños corrían en todas direcciones, con los rostros tiznados de hollín y los ojos desorbitados por el terror. Algunos intentaban salvar sus pocos enseres. Un colchón, una caja de ropa, una imagen de un santo. Otros simplemente buscaban a sus hijos entre la multitud, gritando sus nombres con desesperación. Los hombres del pueblo habían formado una cadena humana desde el pozo de la plaza hasta las casas en llamas. Pasaban cubos de mano en mano, pero el agua era escasa tras la sequía del verano. Y el fuego, alimentado por el viento, se burlaba de sus esfuerzos. Cada cubo de agua que lanzaban se evaporaba con un siseo antes de tocar las llamas, como una gota en el desierto. Manuel se unió a la cadena, trabajando con una fuerza que no parecía humana. El calor le abrasaba la piel, y el humo le llenaba los pulmones, pero no se detuvo. Vio caer el techo de la casa de la viuda Josefa. Vio cómo las vigas de la panadería se desplomaban levantando una columna de chispas que llegaban hasta las estrellas. En medio del caos, Manuel se detuvo un instante para tomar aire. Miró hacia la colina. Allí, segura y distante, estaba su casa. El fuego no la había tocado. Desde donde estaba, podía ver el resplandor de las llamas reflejándose en su patio trasero. Y entonces, tuvo una visión extraña y terrible. Las flores de sus arbustos milagrosos brillaban en la noche. El oro, impasible y frío, destellaba con una belleza cruel frente a la destrucción de su pueblo. Era una imagen que le partía el alma en 2. Allí estaba él, con la mayor fortuna de la comarca creciendo en su patio, a salvo, mientras sus vecinos, la gente con la que había compartido el hambre y el frío, lo perdían todo. Sus casas, sus recuerdos, su sustento. Todo se convertía en ceniza ante sus ojos. Una mujer pasó corriendo a su lado, tropezando y cayendo al suelo. Era la mujer del herrero, abrazada a sus 2 hijos pequeños, llorando sin consuelo mientras miraba cómo su casa, fruto del trabajo de toda una vida, era devorada por el fuego. «Todo perdido, gemía ella. «Dios mío, ¿qué será de nosotros mañana?». Esas palabras golpearon a Manuel más fuerte que el calor.
Mañana. Si el fuego no los mataba hoy, la miseria los mataría mañana. Sin casas, sin herramientas, sin grano. El invierno sería una sentencia de muerte para San Pedro. Manuel miró de nuevo hacia su casa, hacia el oro que brillaba burlón en la distancia. Y en ese momento, entre el rugido de las llamas y los gritos de sus hermanos, comprendió para qué le habían sido dadas aquellas semillas. No eran para que él viviera tranquilo mientras el mundo ardía. Eran para este momento preciso. Soltó los cubos vacíos. No podía apagar el fuego con agua, era imposible. El fuego ya había ganado la batalla de la madera y la piedra. Pero había otra batalla. La batalla contra la desesperación y la ruina total. Y esa batalla sí podía ganarla. Dio media vuelta y echó a correr, no hacia el fuego, sino hacia su casa, con el corazón latiendo desbocado. Corría no para salvarse, sino para buscar el arma que derrotaría a la desgracia. Corría hacia el sacrificio. Manuel irrumpió en su patio trasero como una exhalación. El aire allí era sofocante, cargado con el olor a pino quemado que bajaba del pueblo. Frente a él, los 3 arbustos milagrosos resplandecían bajo la luz de la luna y el reflejo lejano del incendio. Ajenos a la tragedia, tintineando suavemente con la brisa caliente. María llegó detrás de él, jadeando, con el rostro manchado de hollín y lágrimas. «Manuel, ¿qué haces? El pueblo se consume». Manuel no respondió con palabras. Se lanzó sobre el primer arbusto y, con una violencia que jamás había usado contra aquellas plantas sagradas, arrancó un puñado de flores de oro. El sonido metálico al chocar unas con otras en su mano no fue la música celestial de otras veces, sino un ruido seco, urgente. «Trae los sacos, María», ordenó con voz ronca. «Tráelos todos, rápido». María se quedó paralizada un instante, comprendiendo la magnitud de lo que su marido pretendía. Iba a desmantelar su fortuna, iba a arrancar su futuro de cuajo. Pero al mirar los ojos de Manuel, vio en ellos una claridad terrible y hermosa. No era locura, era caridad en su estado más puro. Sin decir nada, corrió a buscar los costales de arpillera donde guardaban el grano. Trabajaron como poseídos. No cosechaban con la delicadeza del avaro que cuenta sus monedas, sino con la prisa del socorrista que busca supervivientes. Manuel arrancaba las flores, las ramas de plata, todo lo que brillara, y lo arrojaba dentro de los sacos sin mirarlo. Se rasgó las manos con las aristas del metal. Sangró, pero no se detuvo. «¡Que no quede nada!», gritaba entre dientes, mientras el cielo sobre San Pedro se volvía más rojo. «Esto no es oro, María, es agua, es madera, es la vida de nuestros vecinos». En menos de una hora, los 3 arbustos quedaron desnudos, reducidos a esqueletos oscuros. Manuel cargó los pesados costales en su vieja carreta de mulas. Los animales, nerviosos por el olor a humo, relincharon, pero Manuel los fustigó con urgencia. «¡Arre!», gritó, y la carreta salió disparada no hacia el pueblo, sino hacia el camino real que bajaba al valle, hacia la ciudad de los comerciantes. Manuel condujo como un demonio en la noche. Al llegar a los almacenes de los grandes mayoristas, aporreó las puertas hasta que los dueños, somnolientos y asustados, le abrieron. «Necesito todo», dijo Manuel, vaciando un saco de oro puro sobre el mostrador de madera, ante los ojos desorbitados de los comerciantes. «Quiero todas las cubas de agua que tengáis, todas las mantas, toda la harina, toda la madera y los clavos. Y quiero vuestras carretas y vuestros hombres. Ahora mismo». El brillo del oro hizo lo que las súplicas no habrían logrado. En cuestión de horas, antes de que amaneciera, una caravana de auxilio, financiada con la fortuna de una vida entera.
subía la cuesta hacia San Pedro de la Sierra. Cuando Manuel regresó al pueblo, el sol ya despuntaba entre el humo. El fuego había devorado la mitad de las casas y la gente, exhausta y tiznada, lloraba sobre los escombros. Pero entonces vieron llegar las carretas. No eran carretas vacías. Traían agua fresca, pan, herramientas y lonas para improvisar refugios. Manuel no se detuvo a recibir agradecimientos. Se bajó del pescante y comenzó a descargar, organizando a los hombres, repartiendo la ayuda. «Nadie se quedará sin techo», gritaba con la camisa rota y las manos vendadas. «A levantar el campamento. Hoy comemos todos». Desde la colina, don Ramiro observaba la escena montado en su caballo negro. Había bajado para ver la ruina de los campesinos, quizás para ofrecer préstamos abusivos a cambio de sus tierras quemadas. Pero lo que vio lo dejó mudo. Vio a Manuel, el leñador al que había envidiado y calumniado, gastando hasta su última moneda para salvar a quienes le habían mirado con recelo. Don Ramiro vio cómo Manuel entregaba una manta a la mujer que días antes le había llamado brujo. Vio cómo consolaba al panadero que había hablado mal de él. Sintió, por primera vez en su vida, una punzada en el pecho que no era ira, sino vergüenza. Una vergüenza profunda y ardiente. Él, con sus graneros llenos y su oro en el cofre, no había movido un dedo. Y aquel hombre lo había dado todo. Dio media vuelta a su caballo y regresó a su casona en silencio, con la cabeza baja, sintiéndose más pobre que el último mendigo. La jornada fue larga y dura. Se apagaron los últimos rescoldos, se montaron tiendas de campaña y se repartió comida caliente. Cuando cayó la noche, San Pedro ya no era un infierno, sino un campamento de supervivientes unidos por la desgracia y salvados por la providencia de un solo hombre. Manuel regresó a su casa arrastrando los pies. Le dolía cada músculo del cuerpo. Entró en el patio trasero, buscando la soledad. Allí estaban, los 3 arbustos. Pero ya no eran de plata ni de bronce, estaban secos, muertos. Las ramas, antes flexibles y brillantes, se habían vuelto de una madera gris y quebradiza, como sarmientos viejos. Las hojas de plata se habían deshecho en polvo que el viento se llevaba. Al haber entregado todo su fruto de golpe, al haber sido despojados para un acto de amor supremo, la magia se había consumido. Habían cumplido su propósito y ahora no era más que leña seca. Manuel se acercó y tocó una rama. Se partió en su mano con un crujido triste. No quedaba nada, ni una flor, ni una semilla. Volvía a ser pobre. Mañana tendría que coger su hacha y subir al monte, como había hecho siempre, para ganarse el pan con el sudor de su frente. Sintió una mano en su hombro. Era María. Ella también miraba los arbustos muertos. «Se han ido, Manuel», susurró ella. Manuel se giró y la miró. En lugar de tristeza, una sonrisa cansada pero serena se dibujó en sus labios. «El oro se ha ido, sí», dijo él con voz tranquila, «pero mira hacia el pueblo, María. Escucha». Desde el valle no llegaban gritos de desesperación. Se oía el murmullo de las familias acomodándose en las tiendas, el llanto de un niño que era acunado, y sobre todo, se oía, suave como una brisa, el rezo del rosario que alguien había comenzado. «Dios nos dio el oro para guardarlo hasta esta noche», continuó Manuel. «No era nuestro, María, nunca fue nuestro. Éramos solo sus guardianes. Y ahora que ha servido para salvar a nuestros hermanos, su misión ha terminado». María le apretó la mano y apoyó la cabeza en su hombro. «Dios da y Dios quita, bendito sea su nombre», dijo ella. «Somos pobres de nuevo, viejo». «No, mujer», respondió Manuel, mirando las estrellas que brillaban más que cualquier metal precioso sobre el humo del valle. «Esta noche somos los reyes del mundo».
porque tenemos la conciencia en paz y el corazón lleno. Y eso no hay fuego que lo queme. Pasaron los meses y las estaciones giraron su rueda sobre San Pedro de la Sierra. El otoño cubrió los montes de ocres y el invierno trajo nieves que cubrieron las cicatrices negras del incendio. Gracias a la generosidad de Manuel, el pueblo había sobrevivido. Se habían levantado nuevas casas, más modestas quizás, pero construidas con la argamasa de la gratitud y la hermandad. Manuel había vuelto a ser lo que siempre fue, un leñador. Sus manos, que por unos días sostuvieron oro puro, volvieron a endurecerse con el callo del hacha y la resina de los pinos. Su ropa volvía a tener remiendos cosidos con esmero por María, y en su mesa el pan volvía a ser el alimento principal. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Ya nadie le llamaba el leñador a secas. Cuando bajaba por la calle mayor con su carga de leña a la espalda, los hombres se quitaban el sombrero y murmuraban: «Buenos días, don Manuel». Las mujeres detenían sus conversaciones para bendecirle al paso, y los niños corrían a besarle la mano como si fuera el obispo. Incluso don Ramiro, el orgulloso cacique, desviaba la mirada con una mezcla de respeto y vergüenza cuando se cruzaban, incapaz de sostenerle la vista al hombre que le había enseñado qué significaba ser un caballero. Manuel era pobre en monedas, pero caminaba con la dignidad de un rey. No añoraba los arbustos de oro. Sabía que su riqueza ahora residía en el saludo de sus vecinos y en la paz de su conciencia. Una tarde de primavera, cuando el deshielo hacía cantar a los arroyos con fuerza, Manuel se encontraba trabajando en una zona alejada y escarpada del monte, conocida como el Barranco del Lobo. Era un lugar peligroso, de pendientes traicioneras y rocas afiladas. Pero allí crecían las encinas más viejas, cuya madera se pagaba bien, y Manuel necesitaba el dinero para reparar el tejado de la iglesia, que había quedado dañado tras el invierno. El golpe rítmico de su hacha era el único sonido en la soledad del bosque, hasta que, de repente, un ruido ajeno rompió la calma. Fue el relincho agónico de un caballo y el sonido estruendoso de piedras rodando al vacío. Manuel soltó el hacha y corrió hacia el borde del barranco. Al asomarse, vio un caballo de pura raza, ensillado con terciopelo carmesí y estribos de plata, que huía cojeando hacia la espesura. Pero su mirada bajó rápidamente al fondo del precipicio. Allí, entre zarzas y piedras, yacía un cuerpo inmóvil. Sin pensarlo un segundo, Manuel se santiguó y comenzó a descender por la pared casi vertical. Se agarraba a las raíces salientes y a los salientes de roca, deslizando sus botas viejas con la agilidad que solo da una vida entera en la sierra. Llegó al fondo jadeando y se arrodilló junto al caído. Era un muchacho joven, casi un niño, vestido con ropas de casa de una tela tan fina que Manuel temió rasgarla con sus manos toscas. Tenía el rostro pálido y sudoroso, y una de sus piernas estaba torcida en un ángulo antinatural bajo la rodilla. «Hijo, muchacho, ¿me oyes?», preguntó Manuel, dándole unas palmaditas suaves en la mejilla. El joven abrió los ojos, nublados por el dolor, y soltó un gemido. «Oh, mi pierna», susurró. «Me caí. El caballo se espantó». «Tranquilo, estás vivo, gracias a Dios», le calmó Manuel con voz paternal. Con movimientos expertos, Manuel examinó la pierna. Estaba rota, sin duda. El leñador sacó su navaja y cortó 2 ramas rectas y fuertes de un arbusto cercano. Luego, se quitó su propia faja de tela, esa que le protegía los riñones del frío y del esfuerzo, y la rasgó en tiras largas. Con cuidado infinito, entablilló la pierna del muchacho, inmovilizándola para evitar más daño. «Va a doler un poco. Aprieta los dientes», le advirtió,
El joven gritó ahogadamente, pero la férula quedó firme. Manuel sacó su bota de vino, que llevaba llena de agua fresca de manantial, y le dio de beber al herido, limpiándole la sangre de la frente con la manga de su camisa. «¿Quién eres?», preguntó el muchacho, mirando a aquel hombre rudo que le cuidaba con la ternura de una madre. «Soy Manuel, un leñador de San Pedro», respondió él sencillamente. «No hables, guarda fuerzas». Pasaron las horas. La tarde empezaba a caer y el frío del barranco se hacía notar. Manuel se quitó su chaqueta de lana y cubrió con ella al joven, quedándose él en mangas de camisa, tiritando levemente pero sin quejarse. Se sentó a su lado, contándole historias del monte para mantenerlo despierto, hablándole de los pájaros y de los caminos antiguos, distrayéndole del dolor. De pronto, el sonido de cuernos de caza resonó en las alturas. Voces gritaban un nombre. «¡Don Fernando! ¡Señor Marqués!». El joven intentó incorporarse. «¡Aquí!», gritó con voz débil. «Estoy aquí abajo». Manuel se puso en pie y, haciendo bocina con las manos, lanzó un grito potente, de esos que cruzan valles. «Aquí abajo, en el barranco del Lobo. Está vivo». Poco después, un grupo de hombres armados, con libreas reales y antorchas, descendió con cuerdas y parihuelas. Al ver al joven, se arrodillaron con reverencia. «Señor Marqués, alabado sea el cielo», exclamó el jefe de la partida, un hombre con aspecto de capitán. «El rey, su padre, está desesperado. Temíamos lo peor». Manuel se apartó discretamente para dejar trabajar a los hombres. Observaba la escena desde la sombra de una roca, frotándose los brazos para entrar en calor. Así que aquel muchacho no era un simple cazador rico. Era el hijo del duque, quizás familia directa del rey, el heredero de todas aquellas tierras. Cuando subieron al joven a la parihuela, éste detuvo a sus hombres y buscó con la mirada. «¿Dónde está?», preguntó con urgencia. «¿Dónde está el hombre que me salvó?». El capitán iluminó con su antorcha y descubrió a Manuel, que esperaba humildemente a que se fueran para recuperar su hacha y volver a casa. «Acercaos, buen hombre», dijo el joven marqués. Manuel se acercó y se quitó la gorra. «Me has salvado la vida», dijo el noble, mirándole a los ojos. «Me has dado tu agua, tu abrigo y tu habilidad. Podrías haberme dejado aquí y nadie lo hubiera sabido, pero te arriesgaste a bajar por este despeñadero». «No hice más que lo que cualquier cristiano hubiera hecho por su prójimo, señor», respondió Manuel bajando la cabeza. El joven marqués vio los remiendos en la ropa de Manuel, vio sus manos curtidas y la nobleza en su rostro cansado. «¿Cómo os llamáis?». «Manuel, señor, para servirle». «Manuel», repitió el marqués, como si grabara el nombre en piedra. «Mi padre querrá conoceros. Mañana vendrá al pueblo. No os escondáis, Manuel, porque la deuda que mi casa tiene con vos no se paga con un simple gracias». La comitiva partió ascendiendo por la ladera, llevándose al herido. Manuel se quedó solo de nuevo en el barranco. Recuperó su chaqueta que aún guardaba el calor del cuerpo del noble. Recogió su hacha y miró al cielo estrellado. «Señor», murmuró con una sonrisa irónica, «si no hubiera perdido mi oro, hoy habría estado sentado en mi casa calentito, y este muchacho habría muerto de frío y dolor en soledad. Bendita sea mi pobreza, que me puso en el lugar preciso para servir a vuestros hijos». Y con el corazón ligero, Manuel emprendió el camino de regreso a San Pedro, sin saber que su acto de caridad final estaba a punto de traer la mayor de las recompensas, no solo para él, sino para la tierra que tanto amaba. Al día siguiente, el sol apenas había logrado despuntar sobre las crestas de la sierra cuando un estruendo de cascos y trompetas sacudió los cimientos de San Pedro. El pueblo entero,
que rara vez veía forasteros más allá de algún vendedor ambulante, se echó a la calle. Lo que vieron entrar por el camino real les dejó sin aliento. Una comitiva de 12 caballos blancos, soldados con armaduras bruñidas que brillaban como espejos, y, en el centro, una carroza con el escudo real bordado en oro sobre terciopelo azul. El rey mismo había venido. El monarca, un hombre de barba gris y porte solemne, descendió de la carroza en la plaza mayor. A su lado, apoyado en un bastón y aún con la pierna entablillada, estaba el joven marqués, señalando entre la multitud. Un silencio reverencial cayó sobre la plaza, solo roto por el aleteo de las palomas en el campanario. «¿Dónde está el hombre llamado Manuel?», preguntó el rey con voz potente. La gente se apartó, abriendo un pasillo respetuoso. Al final de este, junto a la puerta de su casa encalada, estaba Manuel. Llevaba su mejor camisa, limpia y planchada, y sostenía su gorra entre las manos callosas. A su lado, María le apretaba el brazo con orgullo y nerviosismo. Manuel avanzó hasta quedar frente al monarca. No se arrojó al suelo, sino que hizo una reverencia digna, doblando la rodilla pero manteniendo la cabeza alta, como hacen los hombres que solo temen a Dios. «A sus órdenes, Majestad», dijo con voz clara. El rey lo observó detenidamente. Esperaba encontrar a un hombre ansioso, quizás adulador, pero encontró la mirada serena de quien ha visto arder su mundo y ha sobrevivido. «Manuel», dijo el rey, y su tono se suavizó, «mi hijo me ha contado lo que hiciste en el barranco del Lobo. No solo le salvaste la vida con tu destreza, sino que le diste tu abrigo y tu agua, quedándote tú a la intemperie. Has demostrado una nobleza que rara vez veo en mi propia corte». El monarca hizo un gesto y uno de sus sirvientes se adelantó con un cofre abierto, rebosante de monedas de oro y joyas. La multitud ahogó un grito. Había allí más riqueza de la que el pueblo entero podría reunir en 100 años. «Pídeme lo que quieras, Manuel», proclamó el rey para que todos lo oyeran. «¿Quieres ese cofre? ¿Quieres tierras? ¿Quieres un título? Ordena y será tuyo. Tienes mi palabra de rey». Todas las miradas se clavaron en Manuel. Don Ramiro, observando desde la esquina de la plaza, se mordía los labios, esperando ver cómo la codicia corrompía finalmente al leñador. Los vecinos contenían el aliento. Pensaban que Manuel pediría recuperar la fortuna que había perdido en el incendio, que volvería a ser rico. Pero Manuel miró el oro del cofre y por un instante le pareció ver las flores de sus antiguos arbustos mágicos. Recordó el peso frío del metal y el miedo a perderlo. Luego miró a sus vecinos. Vio las caras sucias de los niños que jugaban en el barro. Vio a las mujeres cargando cántaros desde el río lejano porque el pozo del pueblo estaba seco. Vio la vieja iglesia con el techo medio hundido, donde el cura anciano apenas podía oficiar misa. Manuel sonrió, una sonrisa triste pero llena de paz. «Majestad», comenzó, y su voz resonó en la plaza silenciosa. «Su generosidad es grande y se lo agradezco en el alma. Pero, ¿de qué le sirve el oro a un hombre que ya tiene el pan de cada día? ¿Para qué quiero yo riquezas que tendré que vigilar por las noches, si lo que busco es dormir tranquilo?» Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El rey arqueó una ceja, intrigado. «¿Rechazas mi recompensa?» «No la rechazo, señor. La transformo», respondió Manuel con firmeza. «Si de verdad queréis honrarme, no me deis nada a mí, que soy viejo y mis necesidades son pocas. Dadle algo a mi pueblo, que es mi familia». Manuel señaló hacia el centro de la plaza seca. «Nuestras mujeres caminan 1 legua cada día para traer agua. Os pido que vuestros ingenieros excaven aquí un pozo profundo, un pozo de piedra que nunca se seque, para que en San Pedro nunca falte el agua.
que es la sangre de la tierra. Luego señaló a un grupo de niños descalzos que miraban con ojos grandes. Nuestros hijos crecen fuertes como robles, pero no saben leer ni escribir. Os pido una escuela, Majestad, y un maestro que les enseñe las letras y los números, para que el día de mañana no sean solo brazos para el arado, sino mentes despiertas que sirvan al reino. Finalmente, señaló la pequeña ermita en ruinas. Y os pido que reparéis la casa de Dios, para que tengamos un lugar digno donde agradecer las alegrías y llorar las penas, y donde recordemos que todos, ricos y pobres, somos iguales ante el Altísimo. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Don Ramiro bajó la cabeza, incapaz de soportar tanta dignidad. Sintió que su propia riqueza, comparada con el corazón de aquel leñador, no era más que polvo y vanidad. El rey miró a Manuel durante un largo rato. Sus ojos se humedecieron. Bajó del último escalón de su estrado improvisado y, rompiendo todo protocolo, puso una mano sobre el hombro del leñador. «He viajado por todo mi reino», dijo el rey con voz quebrada. «He conocido generales, sabios y mercaderes, pero hoy, en esta aldea perdida en la sierra, he encontrado al hombre más rico de mis dominios». Se volvió hacia su escriba. «Que se haga», ordenó con voz de trueno. «Se construirá el pozo más hondo, la escuela más hermosa y se restaurará la iglesia con las mejores piedras. Y tú, Manuel, el rey, se quitó una cadena de oro con el escudo real que llevaba al cuello y la puso sobre los hombros de Manuel. Tú serás el guardián de San Pedro. Recibirás una pensión vitalicia de la corona. No para que te enriquezcas, sino para que nunca tengas que preocuparte por el sustento y puedas dedicar tus días a velar porque estas obras sirvan a tu gente». La plaza estalló. No hubo envidia esta vez, ni recelo. Hubo un grito unánime de alegría, un aplauso que hizo volar a todas las aves del valle. Los hombres lloraban abrazados, las mujeres alzaban las manos al cielo. Incluso don Ramiro se acercó, se quitó el sombrero y, por primera vez en su vida, estrechó la mano de Manuel con respeto sincero. Pasaron los años y la historia de Manuel se convirtió en leyenda. San Pedro de la Sierra floreció. El pozo de piedra en la plaza manaba un agua cristalina y fresca incluso en los veranos más duros. Y a su alrededor siempre había risas y vida. La escuela, con sus grandes ventanales, zumbaba cada mañana con el sonido de los niños aprendiendo. Y de sus aulas salieron médicos, escribanos y hombres de bien. Manuel y María envejecieron juntos, sentados muchas tardes en el banco frente a la iglesia restaurada, calentando sus huesos al sol. Ya no subía al monte a por leña, pero seguía siendo el alma del pueblo. Una tarde de otoño, sintiendo que sus fuerzas llegaban al final, Manuel llamó a María. Miraron juntos el pueblo, las casas sólidas, el humo de los hogares, los niños corriendo con libros bajo el brazo. «Mira, María», dijo Manuel con voz débil pero feliz. «Ahí está nuestro oro. No en los cofres, ni en los árboles mágicos que se secaron. Está ahí, en la risa de esos niños, en el agua del pozo, en la piedra de la escuela». «Sí, viejo», respondió ella, apretando su mano arrugada. «Ese es el único oro que la muerte no puede arrebatarnos. Lo hemos sembrado en el corazón de la gente». Cuando Manuel cerró los ojos por última vez, no dejó herencia de monedas ni tierras. Pero al entierro acudió gente de toda la comarca. Y dicen que las campanas de la iglesia que él mandó restaurar sonaron aquel día con un tono distinto, no de duelo, sino de gloria. Como si el cielo mismo estuviera celebrando el regreso de un hijo pródigo que había sabido multiplicar el verdadero talento. Y en San Pedro de la Sierra, hasta el día de hoy, cuando alguien hace un bien desinteresado,
Los viejos del lugar sonríen y dicen, tiene el corazón de Manuel. Y esa, sin duda, es la mayor fortuna que un hombre puede dejar sobre la tierra.